impunes delitos y expulsiones, el ex militar chileno condenado por el asesinato y tortura del cantautor Víctor Jara, Pedro Pablo Barrientos, llegó a Santiago deportado desde Estados Unidos, donde estuvo prófugo durante décadas, custodiado por autoridades de ese país. Barrientos, cuya extradición desde Estados Unidos fue reclamada por la justicia chilena en el 2013, fue detenido en octubre pasado en Florida y juzgado por haber entregado información falsa en su proceso de nacionalización estadounidense, lo que condujo a la cancelación de su ciudadanía. Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso abrió la posibilidad para su deportación a Chile. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos entregó al exoficial a la Policía de Investigaciones chilena, la PDI, que procedió a su arresto y lo trasladó hasta el batallón de la Policía Militar de Peñalolén, donde decenas de manifestantes esperaban su llegada desde el exterior al grito de ¡asesino! En esa base militar quedará detenido en calidad de procesado y permanecerá en prisión preventiva. Prófugo en Estados Unidos desde hace más de 30 años, Pedro Pablo Barrientos fue procesado en Chile el 2012 y un año después la justicia chilena solicitó su extradición por presunta participación en el asesinato del músico chileno y del entonces director de servicio de prisiones, estamos hablando del año 1973, Litre Quiroga. Precisamente en septiembre de 1973 se produjeron estos crímenes durante los primeros días del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el expresidente Salvador Allende. Vamos a tomar contacto a esta hora con Nelson Caucoto, abogado de la familia de Víctor Jara, durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Nelson, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido nuevamente aquí a DNews, la primera señal de noticias de Latinoamérica. ¿Cómo está? Hola Lucía, bien. También soy abogado de la familia de Litre Quiroga, la otra víctima junto con Víctor. Importante mencionarlo también porque se trata de un criminal procesado por diversos delitos. O sea, cuéntenos un poquito más de eso y de cómo fue el proceso que inicialmente se llevó a cabo en la justicia. Bueno, ha sido un proceso tortuoso, muy complejo, difícil de llevar, con muchas dificultades, sin ninguna colaboración de las autoridades de la dictadura, quienes mintieron al extremo. Por ejemplo, señalaron a la Comisión Interamericana, es decir, las autoridades chilenas oficialmente informaron a las autoridades de la Comisión Interamericana que Litre Quiroga había sido asesinado por los internos de la cárcel donde él era el alcaide. Y respecto de Víctor Jara, las autoridades chilenas dijeron que había sido ultimado por un francotirador en el centro de Santiago. O sea, a ese nivel llegó la autoridad chilena a mentir. Posteriormente, cuando les pedimos que nos dijeran, al ejército le pedimos que nos dijeran quién era el encargado del Estadio Chile. Donde fueron detenidos, ¿no es cierto? Y torturados y asesinados. Claro, el Estado Mayor del Ejército nos respondió de que era imposible contestar mi consulta, porque no se podía saber quién era el encargado del Estadio Chile porque había una ronda diaria, o sea, había un cambio diario, una rotación de jefes de todos los días, así que no se sabía quién era. Una inmensa mentira, menos mal que... y en eso debemos sentirnos halagados como chilenos. Se logró a través de una investigación profunda, muy bien realizada por distintos ministros, partiendo por el juez Juan Carlos Urrutia, después tuvo el ministro Juan Eduardo Fuentes del Mar, finalmente llegar al ministro Miguel Vázquez, que hizo, yo diría, el fuerte de toda la investigación, con un tremendo trabajo. Él logró dilucidar todo, él logró dictar los procesamientos, y de esos procesamientos no se apartó nunca nadie, en la Corte, ni en la Corte de Apelaciones, ni en la Corte Suprema. Entonces fue un trabajo muy difícil, pero teníamos una tremenda ventaja. Si bien no nos ayudaron las autoridades de la dictadura, sí sabíamos que en el Estadio de Chile había 5.000 detenidos cuando estaba preso allí Víctor y Litre Quiroga. Teníamos además el concurso de Concripto,
¿verdad?, que pudieron ayudarnos en este sentido para dilucidar el caso, y se llegó al final a este procesamiento y condena de varios militares que están en Puntepeuco, salvo 2 de ellos que se fugaron, que son el señor Nelson Hasse, oficial de ejército, y el señor Juan Jara Quintana, también oficial de ejército, que están huyendo de la acción de la justicia, están burlándose de los tribunales y de la orden de encarcelamiento que dictó la Corte Suprema. Y ahora llega el señor Barrientos, que también es un protagonista en este tema, y que indudablemente llega a Chile, y aquí, bueno, respecto de él se le van a respetar todos los derechos y los recursos que no le concedieron a Víctor ni a Litre Quiroga. Es decir, este caballero va a quedar sometido al imperio del derecho y a las manos del ministro, hoy día el ministro en visita, don Guillermo de la Barra, quien reemplaza a Miguel Vázquez, que fue el que dictó la sentencia. El ministro de la Barra lo tiene en prisión preventiva, en un recinto militar, tendrá que realizar algunas diligencias con él y posteriormente dictar una acusación que le será notificada al señor Barrientos para que él pueda designar un abogado y hacer uso de todos los recursos que le confiere la ley y los descargos que le formula el tribunal. Claro, usted se refiere específicamente cuando habla que será sometido al imperio del derecho en contraposición a las ejecuciones extrajudiciales, ¿no es cierto?, de las que fueron víctimas miles de chilenos durante el golpe de Estado y durante la larga dictadura. ¿Cuántos años ha durado la búsqueda de justicia, la investigación? Usted se refería, ¿no es cierto?, a los ministros de las Cortes Judiciales en Chile. Se refirió también a las dificultades que pusieron las autoridades del Estado chileno para ahondar en la investigación. ¿Cuántos años ha durado la búsqueda de justicia en el caso de la familia de Víctor Jara y de la familia de Litre Quiroga? ¿Y qué elemento fue determinante durante estas décadas para efectivamente poder avanzar? O sea, ¿qué cosas cambiaron en la ley, en la búsqueda de parte de los familiares de detenidos desaparecidos, por ejemplo, también, que permitieron avanzar en estos procesos que estuvieron tan detenidos por la falta de colaboración por parte del Estado chileno? Mira, Lucía, yo creo que hay un dato que es tremendamente importante, que es la detención de Pinochet en Londres, el año 98. Eso permitió que en Chile descubriéramos que existe un derecho internacional de los derechos humanos que es tremendamente sólido en su argumentación, en su estructura, en su concreción, en sus principios. Ese derecho internacional estuvo ajeno en Chile, no se utilizaba, no se aplicaba, y sin embargo se le aplicó a Pinochet en Londres, se aplicó un principio que se llama el principio de justicia universal, y cambió la historia universal. Mira lo que es capaz de hacer este país tan chiquitito. El señor Pinochet, con su detención en Londres, con las solicitudes de extradición que hubo respecto a su persona desde España y otros países, ¿qué es lo que logró? Logró que se inaugurara una nueva época en el mundo que se llama la época de la justicia universal. Antes eran intocables los ex jefes de Estado. Después de Pinochet pueden ser tocados los ex jefes de Estado, incluso los jefes activos, ya no son los que están fuera de sus funciones. Antes no se tocaban los ex jefes de Estado, hoy día se puede tocar, y eso es gracias a Pinochet. Porque o sea, gracias al derecho internacional, en realidad. Claro, ocurrió la muy feliz coincidencia que el mismo año en que Chile ratifica la Convención contra la Tortura, también la ratifica Gran Bretaña. Y en la Convención de la Tortura la que estuvo preso a Pinochet en Londres. Y es esa convención la que daba lugar a su extradición. O sea, Chile con Pinochet inaugura una nueva mirada en el mismo. Es decir, los grandes violadores de derechos humanos en el mundo ya tienen mucho más cuidado de salir a recorrer otros continentes porque tienen precisamente este peligro de ser detenido en cualquier parte en virtud de la justicia universal. Eso es bien importante. Ahora, cuando se está discutiendo, perdón Nelson, en diversos países, incluso de la región, la posibilidad de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de salirse del Sistema Internacional de Justicia, por ejemplo, como ante el poder que tienen concentrado algunos estados en algunos momentos de la historia, la única defensa que puede haber en la búsqueda de justicia, de reparación o de protección de los ciudadanos de un país es precisamente el Sistema Internacional de Derecho, y eso es lo que ha demostrado
este caso, que incluso en democracia no había logrado avances porque se mantenía en silencio para no generar problemas y las familias de los detenidos desaparecidos buscando justicia no habían podido avanzar en ella, y es gracias al caso de Pinochet, entonces, como usted bien señala, que se produce además en Europa, en Inglaterra, en España, que finalmente se abre la posibilidad de lograr un poco de justicia en Chile. Nelson, para cerrar, primero, ¿qué condena le espera a Barrientos tras los delitos entonces por los cuales ha sido procesado y condenado? Y por otro lado, la pregunta respecto de la justicia, que dicen algunos que cuando tarda mucho finalmente no es justicia. ¿Cuál es la mirada que tiene la propia familia, que ha sido consistente en la búsqueda y la persecución de estos criminales? Mira, Lucía, yo con el transcurso del tiempo he ido acuñando una frase que hasta el minuto nadie me ha desmentido. Yo he dicho que Chile es el único país en el mundo, antes pensaba yo que en América, ¿no? Yo digo ahora en el mundo, el único país que a 50 años de distancia los hechos sigue haciendo justicia. El caso de Víctor Jara es el ejemplo más claro, pero también viene el caso de La Moneda, viene un montón de casos, ¿verdad? El caso de los campesinos de Paine. ¿Qué país hace justicia después de 50 años? Chile. Y eso debiera nosotros hacernos sentir orgullosos. Ahora, es verdad que hay críticas, que hay gente que dice, y con razón dice, oiga, pero 50 años después no es justicia. Sí, es verdad. Algo de razón tiene esa expresión. La verdad hay que irla construyendo entre distintas opiniones, ¿verdad? Distintas opiniones, unas contrarias de otras, pero así se construye la verdad. Yo respondo con lo siguiente, al que me dice, no ha existido justicia en el caso de Víctor y Litre Quiroga, pasaron 50 años. La pregunta es al inverso. ¿Alguien pensó alguna vez, alguien soñó alguna vez que a 50 años de distancia iban a caer presos los criminales de Víctor Jara y Litre Quiroga? ¿Alguien era capaz de decir eso va a pasar, eso va a ocurrir? Bueno, eso yo creo que es justicia. Sí, esa es justicia. O sea, que a mí claro, no hay justicia. Ahí está la justicia, si están en la cárcel, hay dos sujetos que están fugados, pero los demás están presos. Y entonces, eso es importante porque la señal de impunidad es lo que peor puede quedar para una sociedad. Esto no solamente tiene que ver con la familia de Víctor Jara y con la familia de Litre Quiroga, que justamente merecen reparación y justicia, sino que también con toda una sociedad y las señales que se dan, porque son lecciones para el futuro. Nelson, vamos a estar en contacto con usted porque va recién a enfrentar la justicia Pedro Barrientos. Vamos a estar conversando entonces aquí en The News respecto de cuáles son entonces los años que deberá enfrentar Pedro Barrientos una vez que... Bueno, tú debes saber ya que los que fueron condenados van a ser por los mismos delitos por los cuales va a ser enjuiciado Barrientos, que son secuestro calificado y homicidio calificado. 15 años por el homicidio y 10 años por el secuestro te da una suma de 25 años. Eso es lo que van a cumplir los que están hoy día presos. Y los que fueron condenados en el caso de Víctor Jara, salvo el fiscal militar, ¿verdad?, que fue condenado a pena menor porque él solo encubrió. Pero eso es lo que le espera al señor Barrientos, o sea, una pena altísima, pero son crímenes gravísimos también, pues si la pena tiene que ir en correspondencia con la gravedad de los crímenes. Eso es... No sé qué más te puedo decir. Muchas gracias por esta conversación y por el gran trabajo que ha hecho usted también en la persecución de criminales de delitos de derechos humanos o de lesa humanidad, como es el caso del que estamos hablando. Un abrazo. Nelson Caucoto, abogado de la familia de Víctor Jara y de Litre Quiroga, conversando aquí en The News con toda Latinoamérica. Que esté muy bien. Chao, Lucía, que estés bien tú también.